Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a explorar juntos unos documentos oficiales de Ecuador, del registro oficial de noviembre de 2025 y también algunas cosas de octubre. Exacto. Tenemos ordenanzas municipales, acuerdos ministeriales, resoluciones, bueno, un poco de todo, ¿no? Un panorama de cómo se administra el país. Sí, son esos documentos que, a veces pueden parecer un poco áridos, pero en el fondo mueven los hilos de muchas cosas del día a día. Claro. Desde cómo un municipio protege derechos hasta, decisiones ya más grandes sobre proyectos o el apoyo al deporte. Y nuestra misión hoy es justo esa. Cómo desempacar esta información, ¿no? Ver las claves, entender qué significan. Ajá. Hay de todo. Gobiernos locales, medio ambiente, deporte, economía. Bastante variado. Así que, pues entremos de lleno. Vamos a ello. Empecemos por lo local, por los cantones. Vimos varias ordenanzas. Una que me llamó la atención, la del Cantón Chambo. Crean un sistema cantonal de protección integral de derechos. ¿Suena importante? ¿Y lo es? Fíjate, esta ordenanza, que salió en la edición especial 710, es un intento serio por bajar los derechos de la Constitución y otras leyes, como la del adulto mayor o discapacidades, a la realidad del municipio. Aterrizarlo, digamos. Eso. Y establece principios interesantes, como el prócer humano, que es básicamente aplicar siempre la norma que más favorezca los derechos. Y también la igualdad en la diversidad. O sea, todos iguales en dignidad, pero reconociendo que somos diferentes. Exacto. Reconociendo identidades diversas. Suenan muy bien esos principios, la verdad indispensables. Pero claro, llevar eso del papel a la práctica, coordinar instituciones, gente, ahí está el meollo, ¿no? Sí es siempre. ¿Cómo intenta esta ordenanza que ese sistema funcione de verdad, que no sea solo un documento más? Pues mira, justamente crea una estructura para eso. El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, el CCPD. Y la clave, creo yo, es que es paritario. Mitad y mitad. Mitad delegados del municipio y mitad de representantes de la sociedad civil. Y lo preside el alcalde o alcaldesa. Ah, mira qué bien. Y sus funciones son claras. Formular políticas locales con este enfoque de derechos, asegurarse de que se apliquen en todo el municipio, o sea, transversalizar, y vigilar que se cumplan. Y evaluar, supongo. Y evaluar, claro. Pero no se queda ahí, También menciona juntas cantonales de protección, consejos consultivos de jóvenes, de adultos mayores, etc. Y defensorías comunitarias, como crear una red. Una red de protección y participación, entiendo. Adecuar la estructura del municipio, elegir a los representantes ciudadanos. Entendido. O sea, la idea es tejer un ecosistema local para proteger derechos, involucrando a la gente, no solo crear otra oficina. Exactamente. Vimos también otras ordenanzas locales, una de Junín sobre fechas cívicas y una en Quinsaloma que me dio curiosidad, sobre bienes mostrencos. ¿Qué es eso? Ah, sí. La de Quinsaloma, también en la edición especial 710, toca un tema súper relevante socialmente. Los bienes mostrencos urbanos son, digamos, terrenos que no tienen un dueño registrado conocido. Terrenos sin dueño claro. Eso. Y se enfoca en los que llevan más de 5 años ocupados por personas, de forma pacífica, pero que no tienen título de propiedad. Y eso de la posesión sin título es muy común. ¿Qué busca Quinsaloma con esto más allá de poner un nombre en un papel? Es bastante común en muchos sitios, Es fruto de procesos históricos de ocupación, a veces falta de planificación o simplemente lo difícil que es formalizar. Ya. Lo que busca la ordenanza es poner un procedimiento administrativo claro, accesible, para que esta gente, los poseedores, puedan regularizar y comprarle directamente al municipio. Ah, una venta directa. Sí, pero claro, cumpliendo requisitos. Planos topográficos, georreferenciados, una declaración jurada de que han estado ahí pacíficamente y pagar el avalúo municipal. Entiendo. Es como formalizar una realidad social que ya existe. Exacto. Darle una salida legal práctica. Y el beneficio es doble, ¿no? Seguridad para las familias que ya tienen su patrimonio seguro y para el municipio, pues un mejor ordenamiento. Saber qué es de quién. Un dato súper práctico para la gente en Quinsaloma en esa situación. Y oye, mirando el índice del registro oficial de octubre, es impresionante la variedad de cosas municipales. Sí, ¿verdad? Presupuestos en Cañar, Pedro Vicente Maldonado,
uso de suelo en Otavalo, residuos en Santa Cruz, seguridad ciudadana en El Guabo, Rumiñahui. Me detuve en una de Balao sobre instalar antenas de telecomunicaciones. Esa es un ejemplo perfecto de las decisiones complejas que tienen los municipios hoy. Tienen que balancear por un lado la necesidad de más y mejores servicios como las telecomunicaciones, Que todo el mundo pide, claro. claro, y por otro lado cumplir con las normas nacionales y locales sobre dónde se puede construir, el impacto visual, el ambiente y, muy importante, la salud y seguridad. El tema de las radiaciones, la responsabilidad de las empresas. Es el dilema moderno. Queremos estar conectados, pero no a cualquier costo. Parece que Balao intenta poner reglas claras con eso de exigir un permiso municipal único. Justamente, la ordenanza obliga a sacar ese permiso antes de instalar nada, cumpliendo requisitos técnicos y legales, y asegurándose de que esté alineado con lo que dicen el Mintel y Arcotel a nivel nacional. El ministerio y la agencia de control. Eso es. Y además, les da un plazo a las antenas que ya estaban puestas para que se regularicen. Ordenando un poco el panorama. Sí. Y fíjate qué diverso es. En Manta vimos una reforma para oficializar los símbolos de una parroquia urbana, los esteros. Bandera, escudo, himno, detallando qué significan. Desde lo más técnico hasta lo simbólico. Definitivamente los municipios están ahí en la primera línea. Totalmente. Pasemos ahora a temas de una escala mayor, ¿no? Alcance nacional o regional. Hay una resolución que ha generado, bastante debate. La del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica sobre el proyecto minero Loma Larga, también conocido como Quimsacocha. Uf, sí, esa es delicada. Salió en el segundo suplemento 159. La cosa aquí es compleja. Muy compleja. Y la resolución es importante porque recoge formalmente las preocupaciones que pusieron sobre la mesa autoridades locales fuertes, el prefecto de la SUAY y el alcalde de Cuenca. Lloret y Zamora. Exacto. Y sus argumentos, con informes técnicos, apuntan a posibles impactos, dicen ellos, graves e irreversibles, en fuentes de agua que son vitales para Cuenca. El agua, un tema sensible si los hay. Y además alertan sobre riesgos a ecosistemas súper frágiles y protegidos como la Reserva de Biosfera Macizo del Cajas y el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, que está ahí mismo en la zona de influencia. Entonces, con base en eso, ¿qué pidieron? Pidieron formalmente al ministerio que declare la nulidad o que revoque la licencia ambiental que se le dio a la empresa, Adonde Precious Metals, para la fase de explotación. Vale. Frente a esas preocupaciones tan serias y documentadas por autoridades locales, centradas en el agua, en ecosistemas protegidos, ¿qué dice el ministerio en la resolución? ¿Las ignora o toma alguna medida? A ver, la resolución no llega a revocar la licencia ahí mismo, en ese acto, pero hace algo que es crucial. Reconoce que hay dudas documentadas, lo dice así, y que falta certeza científica absoluta sobre los impactos, sobre todo los del agua. Falta certeza científica. Y ante esa incertidumbre, el ministerio invoca el principio de precaución. El principio de precaución, que está en la Constitución, ¿verdad? O sea, que el Estado tiene que actuar para prevenir daños graves aunque no haya prueba científica total todavía. Exacto. Se refieren a los artículos 73 y 396 de la Constitución. Actuar antes de tener la certeza del daño, sobre todo si afecta algo tan vital. ¿Y qué medida toma entonces basándose en eso? Pues recomienda la coordinación jurídica del propio ministerio que analice si procede a aplicar medidas precautorias sobre el proyecto mientras siga esa incertidumbre científica. Medidas precautorias. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Suspender algo? Podría ser, sí. No lo especifica ahí, pero la idea es tomar medidas protectoras. Y subraya que al valorar eso, hay que priorizar el derecho humano al agua y la continuidad de los servicios públicos que dependen de ella. Pone el foco en el agua. Totalmente. Y añade otro elemento de incertidumbre. Dice que todavía no están aprobados los diseños definitivos de partes clave del proyecto, como dónde van a poner los relaves y las escombreras. O sea que todavía faltan definiciones técnicas importantes. Exacto. En resumen, es una situación tensa que sigue abierta. El Estado, usando principios constitucionales, parece poner una pausa para evaluar mejor un proyecto grande por dudas ambientales y sociales fundadas. Muestra el peso que se le da a proteger el agua y el ambiente en este caso. Queda claro lo complejo y cómo se aplican esos principios.
Y siguiendo con sectores estratégicos, pero ahora el energético, en el mismo suplemento 159 hay un acuerdo ministerial sobre una solicitud de CELEC-EP. Así es. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, pidió una moratoria, una suspensión temporal para que no se le aplique una regulación específica, la ARCNR-0023. ¿Y qué regula eso? Regula cómo se calcula un cargo fijo por generar electricidad, y una parte importante de ese cálculo depende de la disponibilidad real de las centrales eléctricas, o sea, cuánto tiempo están listas para operar. Ajá. El argumento de CELEC fue que las penalizaciones económicas que les estaban cayendo por esa regulación eran cada vez mayores y ya no las podían sostener financieramente. Que los estaba ahogando, digamos. Básicamente, advirtieron que eso ponía en riesgo su capacidad para operar, para hacer mantenimientos y, sobre todo, para invertir en recuperar potencia, mencionando específicamente las centrales térmicas. Que son clave en ciertas épocas, ¿no? Para cubrir la demanda. Exacto. Entiendo el argumento de CELEC. Necesitan oxígeno financiero para mantener las luces prendidas en el país. Pero una moratoria de 3 años en aplicar un indicador de disponibilidad, ¿no es un riesgo? Digo, quizás desincentiva un poco el apuro por ser más eficientes o arreglar los problemas de fondo. Es una pregunta totalmente válida y refleja la tensión que hay siempre en estas decisiones, ¿no? Claro. Siempre existe ese riesgo cuando suspendes incentivos o penalizaciones. Pero bueno, el ministerio, con este acuerdo, parece que consideró que el riesgo mayor a corto plazo era que CELEC colapsara financieramente, y eso afectara al servicio eléctrico. Priorizaron la continuidad del servicio. Eso parece. Por eso aceptaron la solicitud y dieron la moratoria de 3 años, desde noviembre de 2025, para que no se aplique ese factor de disponibilidad en el cálculo del cargo fijo, específicamente para CELEC. 3 años es bastante tiempo. Sí, el objetivo explícito es darles ese respiro financiero para que puedan ejecutar planes de recuperación, hacer mantenimientos que tenían pendientes y, mientras tanto, trabajar con el regulador para ver si reforman esa norma que les causa problemas. Una decisión pragmática, entonces, para asegurar la estabilidad ahora, aunque queden preguntas sobre los incentivos a largo plazo, como decías. Exacto, la cosa va por ahí. Cambiemos de cancha ahora, literalmente. El Ministerio del Deporte también se ve muy activo en estos registros. Hay un montón de resoluciones aprobando estatutos y dando personería jurídica a muchísimos clubes deportivos. Sí, muchísimos. Clubes básicos de barrio, formativos, especializados, de todo. Es que eso es un reflejo directo de cómo está armado el sistema deportivo en Ecuador, según la ley del deporte. El ministerio es el que manda, el ente rector, y tiene la competencia exclusiva para aprobar la creación de estos clubes. Entiendo. Y es importante saber que, aunque son entidades privadas sin fines de lucro, la ley les da una finalidad social y pública. Entonces, facilitar que se creen y se registren es parte de una política más grande, como fortalecer la base del deporte, ¿no? Darle formalidad a esos clubes de barrio es clave para construir hacia arriba. Exactamente. La idea es fomentar y ordenar el deporte en todos los niveles, desde la recreación en la comunidad y formar talentos desde chiquitos hasta, hasta la punta de la pirámide, el alto rendimiento. Y justo sobre eso, encontré un acuerdo que parece central, el MDD 2025-0013A. Aprueba el modelo de gestión del Plan de Alto Rendimiento Los Ángeles 2025-2028. Suena ambicioso. ¿Y lo es? Es un plan estratégico, fíjate, que busca coordinar los esfuerzos de todos los que juegan en la cancha del deporte de élite. El Ministerio, el Comité Olímpico Ecuatoriano, COE, el Comité Paralímpico, CPE, las federaciones. ¿Todos juntos? Sí, convencionales y de deporte adaptado. El objetivo es apoyar de forma integral y sistemática a un grupo proyectado de unos 1.385 atletas. 1.385 es un número importante. Sí, con la meta de que lleguen lo mejor preparado posible a los próximos ciclos olímpicos, paralímpicos y sordolímpicos. Y el modelo de gestión que aprobaron es bien detallado, ¿eh? ¿Qué define, por ejemplo? Define cómo se coordinan entre instituciones, la estructura de apoyo al deportista, equipos técnicos, ciencias aplicadas, bienes y servicios, y cómo se asigna la plata del plan. Muy estructurado. Y para el atleta que entra ahí, ¿qué significa ese apoyo en concreto? ¿Es solo el título de alto rendimiento? ¿Qué va? Es mucho más. El plan establece apoyos tangibles.
El principal es un estímulo económico mensual. Un sueldo, digamos. Algo así, diferenciado según el nivel del atleta, que se mide por sus resultados internacionales, medallas olímpicas, mundiales, panamericanas, y su proyección. O sea, a mejor resultado, mejor apoyo. Exacto. Y además de ese apoyo mensual, hay pagos extra por lograr resultados destacados en competencias importantes. Ah, premios por logros. Eso. Y para manejar todo esto, crean un cuerpo colegiado, una instancia técnica con gente del Ministerio, del COE, del CPE, que decide quién entra al plan, quién sube o baja de categoría y de estímulo, quién sale si no cumple y cómo se sigue su progreso. O sea, sistematizar y profesionalizar el apoyo. Justo eso. Pasar de esfuerzos quizás más dispersos a un modelo de gestión con criterios claros y plata asignada. Muy interesante ver esa ingeniería institucional detrás del deporte. Y ya para ir cerrando este recorrido, vimos también una mezcla de otras acciones administrativas, ¿no? El día a día del Estado. Sí, cositas varias. Por ejemplo, el propio Ministerio del Deporte declarando en emergencia su archivo central por una inundación. ¡Qué cosa! Un recordatorio de lo físico que todavía es mucho de esto. Totalmente. Y lo vulnerable. Y en esa línea vimos al Consejo de la Judicatura formando una veeduría ciudadana para vigilar un proceso disciplinario. Interesante como mecanismo de control social sobre la justicia, ¿no? Al menos en teoría. Sí, sí. También resoluciones de la SEPS, la que vigila las cooperativas liquidando algunas que seguro andaban mal, y la aduana, el SENAE, clasificando mercancías y actualizando manuales. Lo típico. Y el índice de octubre complementa. Trabajo autorizando viajes, educación con normas de concursos docentes o formación dual, acuerdos de Contraloría, hasta un decreto presidencial dando más plazo para alivio financiero en ciertas zonas con un programa firmes. Es eso, la maquinaria administrativa diaria que se ve en el registro oficial. Una pequeña muestra. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por esta selección de normas y actos recientes en Ecuador. Sí, bastante variado. Desde ordenanzas que tocan la vida directa en los cantones, como lo de derechos en Chambo o la tierra en Quinsaloma, hasta decisiones de alto nivel sobre minería, energía o el deporte de élite. Sí, queda claro que el registro oficial, aunque a veces sea denso, es una ventana clave para entender cómo el Estado, en todos sus niveles, intenta ordenar la sociedad, fomentar cosas, proteger bienes como el ambiente o los derechos y controlar distintos aspectos de la vida. Cada norma tiene su porqué y su impacto, directo o indirecto. Exacto. Y justamente, después de ver toda esta estructura, todas estas normas, estos mecanismos que se crean, consejos, procedimientos, principios como el de precaución, modelos de gestión, me surge una pregunta, inevitable creo. A ver, Viendo todo esto, ¿qué tan fácil es para la ciudadanía participar de verdad? ¿Cómo asegurarse de que estos sistemas no solo existan en el papel, sino que funcionen bien, que cumplan sus objetivos de forma transparente? ¿Cuán permeables son al escrutinio real? esa es la pregunta del millón, ¿no? Y el desafío constante en cualquier democracia. Que exista la norma y la estructura es el primer paso. El fundamental, lo hemos visto. Claro. Pero que eso se traduzca en resultados reales, en derechos que se cumplen, en ambiente protegido, en deporte más fuerte, eso depende críticamente del seguimiento activo, de que la ciudadanía esté informada y participe, y de exigir cuentas a quienes tienen la responsabilidad de aplicar todo esto. Una reflexión potente para llevarnos. Sí, señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Un gusto, como siempre.